Proverbios 18:21 habla sobre la influencia o el poder que tiene la lengua. La influencia y el poder que tiene la lengua. Las palabras tienen poder. Las palabras del hombre tienen cierto poder, pero tienen poder. Las palabras tuyas, las palabras mías, tienen cierto poder. Así nos ha creado Dios. Es decir, que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. Su palabra es súper poderosa, pero también le dio cierto privilegio al hombre de tener poder en sus palabras. En menor grado, pero lo tenemos. Hay una influencia de tus palabras hacia donde la diriges, tiene efecto, para bien o para mal. Entonces, recuerda que tus palabras tienen efecto, tienen influencia. Di, mis palabras tienen influencia, positiva o negativa. Diga, mis palabras tienen influencia, para bien o para mal. Diga, mis palabras pueden bendecir o como pueden maldecir. Mis palabras pueden bendecir como también pueden maldecir. Entonces reconoces que tienes cierto poder en tus palabras, y lo dice Proverbios 18:21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La lengua se refiere a las palabras que vas a vertir, que vas a hablar, que lo vas a dirigir, que lo vas a, podemos decir, que lo vas a disparar, sea contra alguien, sea bueno o sea malo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. El que la ama comerá de sus frutos. Es decir, el que lo practica, sea bueno o malo, tendrá consecuencias. Todo lo que siembre el hombre, eso segará. Así que puedes decir, mis palabras tienen consecuencia. Mis palabras tienen efecto, invisibles, aunque yo no lo veo, pero tienen efecto invisible. Es decir, el hombre tiene cierto poder en la boca, en la lengua. Yo no lo digo, lo dice este Proverbios, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. No se refiere a la muerte directa, sino que es una manera de decirlo, de que esa muerte representa fracasos, infortunios, maldiciones, las cosas que no te salen bien. Esa muerte puede significar cosas negativas que pueden pasar, efecto de palabras malas, de palabras maldicientes, de palabras negativas, de palabras cargadas de ira, de odio, de rencor, como también las palabras que traen bendición, cargadas de amor, de fe, de esperanza, de amor, de fe, las palabras de bondad, las palabras de cariño, las palabras de amor, las palabras de Dios, podemos decir. Hay una diferencia entre las palabras de Dios y la palabra del hombre. Estamos acá solo viendo el efecto que tiene la palabra del hombre. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Sucede que muchas veces, ¿por qué digo que las palabras del hombre tienen efecto invisible? Mejor dicho, tiene efecto, las palabras del hombre son dardos, las palabras del hombre son como dardos invisibles, que no se ven, pero tienen efectos visibles. Las palabras del hombre son como dardos invisibles, pero tienen efectos visibles. Y eso es cierto. Es decir, refiriéndonos solo a las palabras del hombre. Entonces, reconocemos eso, que hay cierto poder en la boca del hombre. Y recordamos a Jesús cuando estuvo en la tentación. ¿Usted se acuerda cómo el enemigo vino y le dijo, ¿sabes qué?
le comenzó a decirle que si él le adoraba, él lo iba a premiar. Le comenzó a decir que si se aventara de una distancia alta, de que no le pasaría nada, le estaba tentando. Le dijo muchas cosas, que si tú me adoraras, yo te daré toda esta gloria que tú ves, le dice. Y trataba de convencerle a Jesús por esas palabras, para que se anime, a aceptarlo y caiga en el engaño del enemigo. Fíjate cómo usaba sus palabras, su poder de esas palabras. Y Jesús no era cualquier ignorante, Jesús sabía todas las cosas, Él sabe todas las cosas, pero si no supiera, hubiese caído igual que cayó Eva y cayó Adán. Pero Jesucristo es el Dios de los cielos y la tierra, que conoce todas las cosas y nada está oculta, y sabía las intenciones de esas palabras que vertía el enemigo a sus oídos de Jesús. Así que el enemigo le lanzó muchas palabras, muchos dardos invisibles, pero Jesús estuvo alerta, tenía las antenas de discernimiento y sabía que lo estaba tentando y sabía que quería que fracasara en su propósito por el cual fue enviado por el Padre a morir en la cruz. Y entonces, ¿qué sucede? Que al momento Jesús saca también sus palabras, no se quedó quieto solo escuchándolo, ya habla nomás, no se quedó quieto, no dejó que siga el enemigo verborreando o emitiendo palabras o versos que le incitaban a que le adore a él y que le reconozca como el Dios, como un Dios, más que Dios, sino que Jesucristo no se quedó quieto. ¿Y qué hizo? Sacó también sus palabras. Es decir, el enemigo le trajo palabras de elogio, o podemos decir palabras de querer alabarle, pero con otra intención de decirle que se puede tirar nomás porque escrito está que los ángeles lo van a sostener. Quería tentarlo, que lo tiente a Dios, y no se puede tentar a Dios. Eso sería querer buscar su gloria, querer probar a Dios. No se puede probar a Dios en ese aspecto. Es peligroso. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús no se quedó quieto, también sacó sus palabras y comenzó a citarle las palabras de Dios que están escritas en las escrituras, en la ley. Una de ellas le dijo, ¿no? Solamente a Dios servirás y adorarás, a nadie más. También le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque el enemigo le dijo, tú tienes poder para convertir, y Dios te puede dar el poder para que conviertas estas piedras en pan. Claro que lo podría hacer, pero eso es tentarle. No hay necesidad de hacer eso, porque ese sería tentarlo a Dios y que le haga caso al enemigo. Vemos que Jesús sacaba también su arma. ¿Cuál era? La palabra. ¿Cuál era el arma de Jesús? Era la palabra de Dios. ¿Cuál era el arma del enemigo? También usaba la palabra, pero lo usaba de una manera con otra intención maligna, para hacerle caer a Jesús. Vemos entonces que eran dardos invisibles, pero que tenían efectos visibles. Es decir, por un momento el enemigo ya se sentía incómodo que le estaba comenzando a refutar Jesús con la palabra de Dios. Ya se estaba sintiendo incómodo y veía que Jesús no cedía a sus palabras. Claro que había un cierto efecto que rebotaba en Jesús por las palabras del enemigo, porque Jesucristo sabía la verdad. Y si tú sabes la verdad, va a ser muy difícil que seamos engañados por el enemigo. Más bien, vamos a procurar
contestarle con las mismas palabras, las palabras de Dios. Estaba hablando yo de las palabras del hombre. Acá es lo que le estoy dando el ejemplo de Jesús, estamos ya hablando de la palabra de Dios, que lo considero más poderosa que la palabra misma del ser humano. Recordemos que la palabra de Dios es poderosa. Entonces Jesús no se quedó quieto. Jesús no se quedó quieto. En la vida común del hombre, como dice Proverbios, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. En la vida común que llevamos, muchas veces va a haber gente que nos va a lanzar palabras, nos va a dirigir palabras maldicientes, palabras negativas, palabras de desprecio, palabras que buscan denigrar la dignidad de la persona, de basurearlo, de ponerlo en menos, de convertirlo en algo, en algo bajo, hasta poder decirle ser un estiércol, una cosa que no sirve. Usted habrá visto personas que le dicen: tú no sirves para nada, tú eres un cero a la izquierda. Esas cositas que le dicen otras personas a sus semejantes porque le tienen cólera, le tienen envidia. Entonces esas palabras son invisibles, pero tienen efectos visibles. Si ese hombre simplemente deja que le den esas palabras y no tiene cómo defenderse, sencillamente eso va a tener efecto en su autoestima, en su persona, en su ánimo, y muchas veces lo va a creer y muchas veces se va a sentir así y puede tomar decisiones negativas. Pero si es un hombre que entiende bien y conoce como Jesús las intenciones y el valor de esas palabras que van dirigidas a él, entonces sencillamente va a cerrar su corazón, sus oídos a esas palabras. Va a levantar un escudo invisible, a cerrar sus oídos a palabras necias, a cerrar sus oídos a palabras necias. Claro, puede estar escuchando, pero no lo va a tomar a pecho como algo verdadero. No. ¿Por qué? Porque sabe muy bien quién es él, que es una persona íntegra, correcta, y sabe, él más sabe que aquella persona que está haciendo las cosas bien. Entonces va a rebotar esas palabras maldicientes, esas palabras negativas hacia la persona. Así es. Entonces es bueno conocer el poder de la palabra del hombre, que tiene influencia, pero también hay que conocer más las palabras de Dios, que son mucho más poderosas. Diga, las palabras de Dios, las promesas de Dios son una bomba. Las palabras de Dios son vida y espíritu y son poderosas. Las palabras de Dios son una dinamita, dígalo, una dinamita. La palabra del hombre tiene efecto. Podemos comparar que la palabra del hombre es como, podemos decir como un cuetecillo, como un cuetón, algo que tiene efecto. Y podemos comparar con la palabra de Dios con una bazuca, con un tanque. Compáralo la palabra de Dios. Mira la dimensión de la palabra de Dios, por la cual hizo los cielos y la tierra. Dice que Dios dijo su palabra y se hicieron los cielos y la tierra. Mira qué poder tiene. Por eso digo, la palabra de Dios, diga conmigo, es una dinamita. Diga, la palabra de Dios es una dinamita. Sin embargo, otros lo ven como algo muy inferior, como cualquier cosa, como menos, que pareciera que más hacen caso al hombre que hacer caso a la palabra de Dios. Más hacen caso a las palabras del hombre que hacer caso a la palabra de Dios, que es mucho más poderosa. Pero el punto es que Jesucristo no se quedó con las manos cruzadas. Sacó su bazuca, la palabra de Dios, y le dio duro al enemigo. Le dio, podemos decir, en la cabeza. Y el enemigo tuvo que irse. Es decir, a puro palabra de Dios lo bombardeó y lo sacó del sitio donde estaba. Vete, Satanás.
solamente a Dios servirás. Fíjese, solamente con cañones espirituales de parte de Dios pudo darle duro a Satanás. Así que mi amigo, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que ama comerá de sus frutos. Así que quien venga y te diga, ¿sabes qué? Si viene tu enemigo que te tiene cólera, te tiene odio, te tiene recelo, tú nunca tengas recelo, ni odio, ni cólera. Trata de entregarlo a Dios nada más. Y creer en Dios y amar su palabra y conocer sus promesas. Así que si el enemigo te dice, ¿sabes qué? Te amenaza y te dice, como a Jesús también le amenazaron, le dijeron, no llegues a Jerusalén porque te van a matar. Así le dijeron a Cristo, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. No vayas a Jerusalén, algo así le dijeron, porque te van a matar. Le amenazaron a Jesús. Jesús, ¿qué dijo? ¿Se quedó callado? Jesús le dijo, yo iré acá y allá y cumpliré el propósito del Padre. Y eso está escrito, que él tenía que cumplir el propósito del Padre. Así que le respondió, díganle a esa zorra, es decir, sacó también la palabra, díganle a esa zorra que yo iré a donde yo quiero ir porque tengo que cumplir el propósito de Dios. Él vino a cumplir el propósito y el enemigo no le iba a impedir. Así que le respondió con lo que estaba profetizado en la palabra. Él se paraba en la palabra, que está profetizado que Cristo iría a la cruz. Y para eso vino. Así que él fue a Jerusalén. Sabía muy bien que iba a llegar a la cruz, iba a encontrar la muerte. Pero nadie le iba a impedir de que él dejara entrar a su corazón el miedo y el terror a la muerte y aquiconarse, a disminuirse y ya no ir a Jerusalén y mejor esconderse por otros pueblos de Judea. No, eso es lo que pretendía el enemigo, meterle miedo y temor para que no vaya. Él sabía que iba a dar su vida, pero no iba a hacerle caso a alguien para pretender afectar su estado de ánimo y tenga miedo y temor y se esconda y no cumple el propósito del Padre. Por lo tanto dijo, dígale a esa zorra, ¿qué significa zorra? Esa zorra que está lleno de maldad y de malicia, lo dice así Jesús, que yo iré a donde el Padre me ha enviado y cumpliré el propósito de Dios, y se acabó. Se paró en la palabra profética. Por eso, así que si viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Fulano de tal. Son las 4 de la tarde p.m. Fulano de tal, le dice. Fulano de tal, le dice. ¿Sabes? Tú tienes que darme algo, si no, yo me voy a ir contra ti, te voy a denunciar, o si no me das esto y el otro, te voy a denunciar, voy a atentar contra tu vida, contra tu familia. Viene alguien que te viene a extorsionar, por ejemplo, y te trata de amedrentar con sus palabras. Entonces, sabe muy bien el enemigo que las palabras tienen poder. Y te trata de meter miedo, te trata de meter cosas, así que si tú no me obedeces y haces esto, te está hablando el enemigo, te está hablando el enemigo ahí. Ya sabe lo que te espera, ya sabe lo que te va a suceder, así como el enemigo le decía a Cristo, no vayas a Jerusalén. Te va a tratar de intimidar, va a usar todas las palabras, todos los calibres de palabra posibles para poder disminuirte, ponerte tímido, medroso y hasta atarte espiritualmente y no digas nada. Y hay gente que no dice nada, simplemente queda tan asustado por esas palabras que le hace caso, le da lo que tiene que darle para poder para no poder tener problemas o para estar tranquilo, supuestamente, ¿no? Para salvar su dignidad, su honor o su persona o su vida, podemos decir así. Entonces, ¿qué sucede? Que no puede responder porque no sabe cómo hacerlo.
no conoce que el enemigo está usando el poder de las palabras. El poder de las palabras para atormentarlo. Para atormentarlo. Pero si tú conocieras la palabra, ¿qué vas a hacer? Tú como cristiano, como cristiana, vas a sacar la palabra como lo sacó Cristo. Y también lo vas a responder como Cristo y le vas a decir para que escuche. Y vas a tomar, por ejemplo, Isaías 54. Isaías 54, 17, por ejemplo. Y solamente lo vas a hacer escuchar nada más. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. O puedes decirle, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Esta promesa es una... Levantas tu bazuca y no vas a decir tu palabra, ¿no? Vas a decir la misma palabra del aliento del Altísimo, de Dios. Yo te decía que la palabra es una dinamita. Tienes que esperar que escuche. Lo vas a mandar una bazuca invisible a sus oídos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esa es la palabra de Dios. Si nuestra palabra tiene cierto efecto, cierto poder, ¿cuánto más la palabra de Dios hará temblar a nuestros enemigos? Porque tiene poder. Dice, ninguna arma forjada, no hay nada, ni dinamita, ni bomba, ni nada, sea una arma espiritual o una arma física. Dice, ninguna arma forjada, ninguna. Tienes que decirlo de memoria. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Esa es la herencia de mi Padre. Si tú eres el Hijo de Dios, eres una hija de Dios, esta es tu herencia. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así que tú estás respondiendo con la bazuca de Dios. Y eso va a hacer temblar al enemigo. Lo va a hacer tambalear. Y sacas otra bazuca, sacas otra palabra, otra promesa de Dios. Y le dices, las promesas de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y sacas promesas muy importantes para poder hacer frente, porque las promesas de Dios están para protegernos, y te paras en esa promesa, en esa palabra. Deja nomás que la palabra haga su efecto. Hay muchas palabras. Ese es Isaías 54. Capítulo 54. El amor eterno de Jehová hacia Israel. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de... Entonces, en la palabra de Dios hay muchas palabras, no solamente que fueron dirigidas al pueblo de Israel, sino son promesas para los hijos de Dios que están en Cristo Jesús. Esa es la ventaja. Tenemos que tener el escudo de la fe. Ese es el escudo de la fe que habla el apóstol Pablo, para batallar con los dardos. Los dardos del enemigo están todos los días a través de la televisión, a través quizás de personas cercanas, familiares, gente mala. Todos los días es la lucha, y tú tienes que tener también
preparado ahí ya tu arma espiritual para darlo con eso, como lo hizo Cristo. Para darlo en la cabeza, con la palabra del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque sabes muy bien que hay poder en la palabra confesada, en la palabra hablada. Dado que Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que ama comerá de sus frutos. El que lo ama comerá, tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Entonces, ese solamente es un ejemplo que te comparto, de que tenemos que responder con la palabra de Dios, no con nuestra carne, no con nuestra ira, con nuestra cólera. Eso puede tener efecto contrario hacia nosotros. Y sobre todo, la oración en la que nosotros tenemos que orar a Dios para que el Dios proteja nuestra vida, nuestra familia y nos dé sabiduría, como encaminarnos cada día de acuerdo a su palabra. Esa es la voluntad de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Entonces es muy cierto lo que dice entonces acá el libro de Isaías. Es una promesa, un regalo de Dios, maravilloso, un regalo de Dios, es un escudo de la fe, diga, la promesa de Dios, la palabra de Dios, es un escudo de la fe que Dios me ha dado para usarlo contra el enemigo. Y tienes que entender que la palabra de Dios es la que tiene poder. Tiene poder. Tienes que aprendértelo de memoria. Tienes que aprendértelo, no solo este versículo. Hay muchos versículos buenos. Toda la palabra es buena. Nos motiva, nos ayuda. Es maravillosa. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Así que hay muchas cosas por poder decir en la palabra, por confesar la palabra, hay muchas cosas por confesar la palabra. Por ejemplo, esto es lo que voy a confesar. Nunca más diré no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está en la palabra. Nunca más confesaré derrota, porque Dios me lleva de triunfo en triunfo. Eso está en la palabra. Nunca más confesaré necesidad, porque mi Dios suplirá todas mis necesidades. Eso está en la palabra. Nunca más confesaré temor, porque Dios me ha dado espíritu de valor. Eso está en la palabra. Nunca más confesaré enfermedad, porque por las llagas de Cristo fui sanado. Está en la palabra. Nunca más confesaré pobreza, porque por la pobreza de Cristo fui enriquecido. Dios quiere enriquecernos espiritualmente y en todas las áreas de nuestra vida. Nunca más confesaré soledad, porque Dios me dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces estas promesas tienen un efecto de vida, de sanidad, de levantar nuestra fe, de fortalecer nuestra confianza y de hacer correr todos los miedos, todos los temores y ser nosotros fortalecidos, porque la fe no admite miedos. Diga, la fe no admite miedos ni temores. Diga, la fe no admite miedos ni temores. Porque si hay miedo y hay temores, porque la fe se está extinguiendo de mi corazón. Y los que tienen fe en Dios se paran en medio de las circunstancias y dicen la palabra. Nunca más confesaré necesidad, aunque estoy pasándola muy difícil, porque mi Dios suplirá todas mis necesidades. Él va a suplir, está escrito que suplirá mis necesidades.
Nunca más diré no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca más confesaré derrota, porque Dios me lleva de triunfo en triunfo. Nunca más confesaré necesidad, porque mi Dios suplirá todas mis necesidades. Nunca más confesaré temor, porque Dios me ha dado espíritu de valor. Nunca más confesaré enfermedad, porque por las llagas de Cristo fui sanado. Nunca más confesaré pobreza, porque por la pobreza de Cristo fui enriquecido. Nunca más confesaré soledad, porque Dios me dijo, no te dejaré ni te desampararé. La tarea para usted ahora es buscar en qué parte de la Biblia están estas promesas. Por ejemplo, ¿dónde está todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿En qué versículo? Por ejemplo, ¿dónde está la palabra que dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo? ¿En qué parte de las Escrituras del Nuevo Testamento está porque mi Dios suplirá todas mis necesidades? ¿En qué parte del Nuevo Testamento está que diga Dios me ha dado espíritu de valor y no de temor? ¿En qué parte de las Escrituras está del Antiguo Testamento que por las llagas de Cristo fui sanado? ¿En qué parte de la Biblia está que por la pobreza de Cristo fui enriquecido? ¿Y en qué parte de la Biblia está que diga que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé? Gracias a Dios. Si usted no tiene a Cristo, abra su corazón, permita que la palabra que es Cristo entre a su vida para que espante todos los temores y los miedos, los complejos, las heridas, los sane. Abra su corazón y diga, Cristo entra a mi vida, deseo ser tu hijo a partir de hoy. Si usted no tiene a Cristo, salga con Cristo en su corazón, permita a Cristo en su corazón y arrebate esa bendición para su vida. Hágalo y compártalo a otros, que Cristo es la verdad, que Cristo es la palabra que da fe, que da confianza, que consuela. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gloria y alabanzas, porque tu palabra es lo más maravilloso, la herencia más maravillosa que tú nos has dejado, para mantenernos firmes en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Tú nos mantienes fuertes y con fe y seguros en tu Hijo Jesús, que es la roca. En tu Hijo Jesús, que es la roca. Dios les bendiga.